Continuaremos en esta noche, tarde, ¿no? Acerca de esta serie Revelándonos el Reino, y espero comunicar lo que el Señor puso en mi corazón en esta noche. Hay mensajes que a veces son fáciles de poder desarrollar, otros no tanto. Hay mensajes que con 4 o 5 horas uno puede desenvolverlo, pero hay otros que llevan semanas. Y este es uno de aquellos que fueron difíciles, ¿verdad? 2 semanas continuas y buscando. Y bueno, yo les voy a compartir en esta tarde un mensaje que va a durar 10 horas. Usted dice, a la hora me voy, ¿verdad? Pero le voy a compartir información, palabra, mensaje de la Biblia, y no está centrado en un solo texto, sino que más bien tiene varios elementos. Así que preste atención y que el Espíritu Santo pueda estar hablando a su corazón en esta tarde. Mateos 13:10. Primer texto. Mateos 13:10. Dice así la palabra del Señor. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En este capítulo, Jesús introduce el uso de lo que comúnmente nosotros aprendemos bíblicamente, que son las parábolas, ¿no? ¿Y qué son las parábolas? Es un medio para enseñar las verdades del reino de Dios. Ese es el fin, enseñar las verdades del reino de Dios. Ahora, ¿usted sabe, mi hermano, que Jesús dejó 40 parábolas? ¿Alguna vez investigó acerca de cuántas parábolas dejó en la enseñanza de Jesús? 40. ¿Cuántas usted conoce? ¿No me alcanzan los dedos? ¿No? 40 parábolas el Señor dejó para enseñar, y solamente, escuche, solamente 19 de ellas hacen referencia directamente, en una forma directa, al reino de Dios y su justicia. Le dejo una tarea entonces para que usted investigue 40 parábolas para el próximo domingo. Examen libre. ¿Sí? Así que investigue 40 parábolas del Señor, 19 referentes al reino de Dios y su justicia. Ahora, narradas en historias, se ubican en diferentes marcos de diferentes tiempos. Algunas de ellas tienen un fin, tienen que ver con el presente, otras tienen que ver con el futuro, ¿no? Ahora, las que son referentes en el presente, ¿qué es lo que nos enseñan y qué cosa debemos aprender a través de estas parábolas? Dice la palabra del Señor que la gente tiene necesidad de oír, ¿no? Las palabras del reino, porque bien analizábamos domingos anteriores, ¿no? Que Jesús le dijo, escuchen, y dice, y el sembrador salió a sembrar. ¿Qué tiene que hacer? Escuchar. Escuchar. Lo segundo es que en las parábolas nos habla acerca también de cómo el reino de Dios se expande. A veces pensamos que la buena elocuencia, la buena predisposición, la mejor iglesia, el mejor templo, la capacidad para que la gente quede absorta ante la magnitud. Muchos dicen, voy a crear un templo salomónico,
con la majestuosidad para que todos vengan. ¿Pero eso hace que el reino de Dios se expanda? No, absolutamente no es así, ¿no? Y también analizábamos domingos atrás acerca de esa semilla, pequeña semilla de mostaza, ¿se recuerdan? ¿Sí? La pequeña semilla de mostaza que dice la palabra del Señor que es una pequeña semilla pero que luego se hace un gran árbol que se expande, ¿no? Así dice la palabra del Señor que es el reino de Dios como una semilla de mostaza, Mateo 13, 21, no lo busque, ¿no? Que fue sembrada en el campo y esa semilla, siendo la más pequeña de todas, pero cuando crece, se vuelve una planta totalmente grande en el campo y dice a tal punto que vienen las aves, ¿no? Hacen nido debajo de ella, debajo de sus ramas. Dice, así es el reino de Dios, ¿no? Así es el reino de Dios y lo representa de esta manera. Pero también dice la palabra del Señor que Jesús les enseñaba en otra historia y le dice que el reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla, ¿no?, con mucha harina. ¿Qué hace la levadura en medio de la harina? Fermenta y hace que leude esa masa, ¿no? Y dice que al final, dice, toda la masa es leudada, ¿sí? No queda una parte sin leudar. Esto es todo referente al reino. Y Jesús le dijo a la gente, les hablaba por medio de estas historias, ¿no? Y no había otro modo sino solamente por medio de estas parábolas que Jesús les hablaba. Y allí en Mateo capítulo 13, en el versículo 35, la versión del lenguaje actual, dice, esto es lo mismo que dijo el profeta. Yo hablaré por medio de historias, contaré cosas que han estado en secreto desde la creación del mundo. O sea, cada parábola, cada principio, cada historia que el Señor transmite es para dar a conocer lo que en su corazón, en su pensamiento, el pensamiento de Dios, ya había sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, expansión del reino de Dios. Pero también el tercer punto es ver que este reino del cual viene anunciado y que se expande, tiene y tuvo una adquisición importante, ¿no? Por eso, en Mateo 13, 44, allí encontramos otra parábola, otra historia. Y esa historia narrada por Jesús es la historia del tesoro y la perla. Mateo capítulo 13, versículo 44 en adelante vamos a dar lectura. Y dice así, el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Un día un hombre encontró allí el tesoro y lo escondió allí otra vez. Versión del lenguaje sencillo o palabra de Dios para todos, ¿no? Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. El reino de Dios también, dice, es como un vendedor que busca perlas finas y cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue, vendió todo lo que tenía y compró. Entonces, a ver, otra parábola enseñando de cómo es el reino de Dios, un lugar que alguien tuvo que comprar, que alguien adquirió. Recuerde estas tres posiciones. Dijimos, la primera condición es el reino de aquel que debe oír. Lo segundo es que hubo una expansión del reino de Dios. ¿Me sigue? ¿Sí? Hay una expansión del reino de Dios donde se predica el evangelio de la palabra. Es como esa semilla de mostaza que es una pequeña semilla pero se hace un gran árbol. Y muchos son los que se cobijan debajo de ese árbol. Pero dice ahora también que es como el reino de un tesoro escondido, ¿no? De la gran perla, que va alguien y compra ese terreno porque ese terreno es importante. Entonces, ¿quién compra una adquisición en un terreno que seguramente ve
un futuro. Y esto habla de las profecías a través de las parábolas, de las enseñanzas de la historia en el tiempo presente. ¿Me sigue, iglesia? Amén. Ahora, ¿cuáles son aquellas que nos enseñan las parábolas acerca de las que se refieren al tiempo futuro? Entonces, dice la palabra del Señor, y analizábamos domingos atrás también acerca ¿qué encontramos? Que encontramos un espacio de un tiempo profético en el futuro, hablado y comentado por Jesús. Pero todos nos hablan acerca de los aspectos del reino. Entonces, cuando nosotros aprendemos estos dos aspectos del reino, vemos que Jesús es aquel que nos ayuda a apreciar lo que es el presente, el que vivimos, ¿no? Y al mismo tiempo lo que está por venir. ¿Sí o no? Nosotros estamos advertidos, hermanos, no somos de aquellos que no sabemos. Sabemos los acontecimientos que van a venir sobre la tierra futuramente y el destino que nosotros tenemos en el Señor. Amén. Entonces, pero vivimos un presente. Ahora, vamos a ir al libro de Primera de Corintios, carta a los Corintios, Primera de Corintios 15, 22. Tengo varios textos en esta noche, tarde-noche. Primera de Corintios 15, 22. Dice así: así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros. Pero todos deben ser resucitados en un cierto orden. Primero fue Cristo y luego cuando Cristo regrese serán resucitados también los que pertenecen a Él. Después vendrá el fin, cuando Cristo acabará con todos los gobernantes, las autoridades. Escuche, esto es algo que va a acontecer, Cuando Cristo venga, dice, va a acabar con todos los que gobiernan, todas las autoridades y todos los poderes, y le entregará el reino a Dios el Padre. Ahora, vemos la revelación del apóstol Pablo. Dice, esto va a acontecer. Pero también la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, allí en 1 Corintios 13:9, por misma boca del apóstol Pablo, y dice así, 1 Corintios 13:9, dice, ahora solo en parte nosotros conocemos y profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, ¿quién es lo perfecto? ¿Quién es? Cuando venga Cristo en su segunda venida, ¿no? Dice, pero cuando venga Cristo, el perfecto, todo aquello que es en parte se acabará. Cuando Él venga, toda acción profética se va a completar. Iglesia, estamos en espera de la segunda venida de Cristo, pero a veces pareciera como que la iglesia no reflexiona ante este hecho. Cantamos, adoramos, exaltamos, le decimos, sí, Señor, ven Jesús, ven pronto. Pero tenemos que conocer en los tiempos en que vivimos, ¿verdad? Porque cuando usted y yo decimos,
venga tu reino, este principio de decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, déjeme decirle que nosotros no debemos caer en esa confusión de estar a la espera de lo que la Biblia dice que va a ocurrir solamente. No, porque estos son acontecimientos que dicen parte profetizamos de las cosas que nosotros sabemos, pero aún hay cosas que no sabemos que cuando Él venga se va a cumplir. El cumplimiento perfecto está cuando Cristo venga en su segunda venida. Se va a cerrar todo lo que ha sido profetizado durante miles y miles de años. Amén. Entonces, para usted y yo, que estamos caminando en las cosas del Señor, a veces vemos algo. Yo sé preguntar a la iglesia siempre, ¿usted ve? Y sí, veo. ¿Seguro que ve? ¿No? Porque la esperanza, ¿no?, que Dios nos ha dado es una esperanza que se basa en la fe, ¿no? Y la fe es sustancia de las cosas que se esperan, convicción de lo que no se ve. ¿Usted camina por lo que ve o por su fe? ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia. Ahora, yo camino por fe, pero si comienzo a ver el destino que está por delante y digo, ¿vale la pena caminar sabiendo que las cosas no tendrán un retroceso? Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, que las cosas andarán de mal en peor, ¿verdad? Entonces, ahora, para un cristiano que está basando su vida de fe, ¿no?, que está basado, camina por fe, vive por fe, se determina por fe en las cosas del Señor, ¿qué confusión podés tener? No debes tener absolutamente ninguna confusión en nada, porque si estás en Cristo, dice la palabra del Señor que somos nueva criatura y que, por tanto, siendo nueva criatura en Cristo Jesús, tenemos seguridad. ¿Amén o no amén? Tenemos seguridad en el Señor. Entonces, ¿de qué temer? Porque hemos creído en el Señor, nuestra confianza está totalmente colocada en Él, ¿no? Entonces, miramos, ¿no? Dice la palabra, dice, teniéndolo a Cristo, debemos darle gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque dice, Él nos hizo, en Colosenses, ¿no? Dice, Él nos hizo parte a nosotros de esta herencia. Nosotros somos santos, hermanos, caminamos en esta tierra, pero somos santos en luz. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hizo el Señor por ti? Mire, yo puedo contarles lo que hizo Cristo en mí. Cristo me sacó de las tinieblas, Cristo me liberó de la angustia, del pecado, de la maldición eterna y me trasladó, como dice la palabra del Señor, al reino de su Hijo amado. ¿Qué hizo Dios en usted? ¿No lo ha librado el Señor de todas estas cosas? Dele gracias al Señor, hermanos, por lo que el Señor ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mientras nosotros caminamos en este suelo de tierra, por supuesto, vendrán situaciones, ¿quién no las tiene? Sufrimos causas que a veces atacan nuestra fe. Caemos en esa debilidad porque somos humanos, ¿verdad? Pero mientras tanto, usted y yo tenemos una tarea que es llevar a cabo el cumplimiento, la gran tarea que debemos cumplir, que es establecer la iglesia de Jesucristo, ¿no? Cuando Jesús resucitó, después de su resurrección, a los discípulos le dejó una gran tarea. ¿Cuál era? Entregar las palabras del reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, mire, la iglesia, yo siempre sé decir, y por si alguno de ustedes no lo sabe, la iglesia no es un club social, no es un lugar de encuentro, la iglesia no es el lugar donde, como te dice el mundo, anda a la iglesia a llorar. La iglesia no es el punto de encuentro para encontrar tu novio o tu novia. La iglesia no es el lugar donde te vas a sentir chévere porque, ¿sabes qué?
quiero decirte que cuando vas a la iglesia, lo primero que vas a encontrar es una confrontación de la palabra de Dios. ¿Sí? Que te va a exhortar, que te va a molestar, que te va a inquietar, que no te va a gustar, y aún vas a salir de este lugar diciendo, en esta iglesia no hay amor. Pero la iglesia tiene un solo y firme propósito, mis hermanos. Y el propósito de la iglesia no es alimentar vagos. El propósito de la iglesia no es alimentar la comodidad. Porque hay muchos que dicen, ay, no me siento cómodo. ¿Y quién dijo que tenés que sentirte cómodo en una iglesia? El propósito de la iglesia justamente es predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, Mateos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay términos medios. O cree o es condenado. O sos o no sos. Los grises en el camino del Señor no existen. Entonces, ¿saben, hermanos, que a través de Mateo 16:16 nos enseña que depende exclusivamente de las personas que creen o rechazan el evangelio? Exclusivamente depende de aquel que toma la decisión. Entonces, a ver, ¿el evangelio es para algunos exclusivos o el evangelio es una apertura disponible para todos? Quiero escuchar. Es para todos. Todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, cabe una responsabilidad en cada hombre y en cada mujer de aceptarla o rechazarla. Ahora escuche, cuando Jesús hablaba y le enseñaba a sus discípulos, allí en Marcos 16, 17 y 18, agradecemos a los hermanos que también hacen las transcripciones de los textos bíblicos, ¿no? Que es una tarea importante para que usted pueda registrar cada domingo. Marcos 16, 17 y 18 dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Usted cree esto? ¿Creemos, iglesia, esto? ¿No? Entonces, bueno, son cosas necesarias en la predicación del evangelio. Pero recuerde algo, que las señales tienen un fin secundario, ¿no? Que no tiene la prioridad, o sea, son secundarias y que son un acompañar a la predicación del evangelio. Entonces, si Dios manifiesta su poder en sanidad y restauración, ¿lo negaremos? No, aceptamos los propósitos. ¿Por qué? Porque Dios dio dones a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Dijimos que la misión que nosotros tenemos es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión que le dejó a los discípulos y es la continuidad de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Dios cambió? No, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cielo y tierra podrán pasar, pero dice su palabra, no pasará. No pasará, ¿no? Creemos entonces en los milagros del Señor, creemos en las sanidades, creemos aún también que ninguna cosa nos dañará y que al orar por los enfermos también ellos serán sanados. ¿Amén? La primera y mayor sanidad que hemos recibido ha sido el perdón de nuestros pecados, porque estábamos inmersos en pecado, pero Cristo nos dio verdadera libertad. Porque la palabra misma lo dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres.
Entonces, la centralidad del mensaje que debemos nosotros transmitir es predicar solamente el mensaje de Cristo, no otra cosa. ¿Por qué? Porque Jesús también enseñándoles a sus discípulos, Él les dijo, les hablaba y les dijo, dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, Mateo 28, 18, ¿no? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, mi hermano, yo quiero llevarle a la reflexión a usted. ¿Usted puede ver realmente la tarea que el Señor nos dejó? ¿Ah? No, pastor, a mí déjeme que yo el domingo vaya a la iglesia, cumpla, marque tarjeta, lo veo al pastor Nahuel y ya me es suficiente. Quiero estar bien con todos los hermanitos, gloria a Dios, aleluya. A mí no me llame, no quiero participar. ¿Saben? Quizás en esta iglesia no pase, pero hay de este tipo de personas que no quieren participar en la obra del reino de Dios. Y por las dudas abrimos el espacio, ¿no? Para que, bueno, sí, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, pastor? Yo tengo miedo de predicar el evangelio. ¿Saben? Y si me dicen que estoy loco, ¿qué? ¿No? Mejor me guardo esto para mí, la perla de gran valor, la tengo para mí solito. Me parece que yo no estoy capacitado para esto, porque si me paro en una plataforma me van a decir que estoy loco. O que quizás me agarre el pánico, ¿qué voy a poder decir? Me siento menos. Yo hablar de Jesús, ¿no? Dejaré que otro mejor lo haga, que predique quien sepa, eso no es lo mío. Pastor, yo muchas cosas puedo hacer en la iglesia, pero ¿sabe qué? Lo mío es estar allí detrás, que nadie me vea, que esté bien escondidito, No sé qué síndrome es ese, pero en muchos está el hecho de querer estar en la retaguardia, cuando, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos ser un evangelista en potencia, sea que tengas 10, que tenga 15, que tenga 50, que tenga 100 años. Predica el Evangelio de Jesucristo, ese es lo central, el mensaje de Cristo que trae salvación, restauración, vida y vida en abundancia. Ahora, yo te pregunto, si vos pensás y sos de aquellos que decís, tengo miedo, ¿qué me dirán? Me van a decir que estoy loco, mejor me guardo esto para mí solito, no tengo la suficiente autoridad, no, me siento menos, dejaré que predique otro. Quiero dejarte algo dicho en esta tarde. En esta tarde. ¿Sabías que los mismos interrogantes y las mismas preguntas se te van a hacer en ese gran día delante del Señor? Ante el tribunal de Cristo, también el Señor te va a preguntar, ¿no dijiste que tenías miedo? ¿No dijiste que te iban a decir loco? ¿No dijiste que no tenías suficiente autoridad? ¿No dijiste que predique otro en tu lugar cuando debías hacerlo? Porque, escuche, predicar el Evangelio no es si lo quiero hacer o no, es un mandato del Señor. Id. ¿Amén, iglesia? ¿O no amén? Poquitos amén. ¿Sí? Es un mandato del Señor. Ahora, Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en esa tarea le pregunto a usted, ¿cuánta autoridad Él tiene? Poca, mucha. ¿Cuánto poder tiene Cristo? ¿Cuánta? Toda. Dígalo con convicción. Toda. Tiene todo el poder, mis amados hermanos. Y en esa gran comisión que el Señor nos dejó allí en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id. Haced discípulos a todas las naciones. ¿A dónde nos manda el Señor? A todas las naciones. Naciones significa pueblos, etnias.
regiones. La región puede ser tu vecino. Puede ser que el Señor te desplace a otra localidad. El Señor puede mandarte a otro país, ¿verdad? Donde haya gente, hay naciones, ¿sí? Entonces, dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo miro el libro de Mateo, me explica de hacer discípulos, ¿no? Pero en Marcos, en el Evangelio de Marcos, me enseña que yo predique. Mateo enseña que haga discípulos. ¿Cómo lo hago? Con la predicación, mis amados en Cristo. Con la predicación. Mateo 28:20, seguimos en la lectura. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que los he mandado. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta promesa del Señor, dice, yo les enseñé que sostengan todas estas cosas que les he mandado y mi resguardo estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Quién respalda la predicación si no es Cristo mismo? ¿Por qué tenés miedo de decir, pero si le hablo va a suceder esto o aquello? Los miedos, mis hermanos, sabemos cómo son. Los miedos te bloquean, te paralizan, no te permiten avanzar. El miedo hace de que después te arrepientas de decirle por qué no lo hice en su momento oportuno, ¿no? Entonces, vayamos un poquito más adelante en la visión presente del reino de Dios y su justicia. Otra cita, Hechos 1:6. Dicen en el libro de los Hechos 1:6, dice así, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A ver, yo quiero que usted se centre de cómo comenzó este esparcimiento del reino de Dios a través del mundo entero. Dice así la palabra en Hechos 1:6, dice, los que estaban allí reunidos. ¿Cuántos eran? Eran miles, pero dicen que los que estaban allí en el aposento alto, ¿cuántos eran? 120 personas. Amén, iglesia. 120 que estaban reunidos en ese aposento, en el aposento alto. Lo describe la palabra del Señor. Le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, seguimos en la lectura de Hechos 1:7, dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola autoridad. ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué se preocupan tanto de saber cuál es el tiempo de los acontecimientos? Y sabe, yo esto lo veo en una repercusión en la iglesia de nuestros días. Estamos tan preocupados de en qué año profético de la profecía de Daniel estamos, porque ¿no será que mañana viene el fin del mundo y yo todavía estoy aquí dando vuelta? Entonces, ¿en qué tiempo estoy? ¿No? Y decimos, pero la Biblia no te dice que vos tenés que estar preparado en conocedores de los tiempos, sino que dice la palabra del Señor que tenemos que ser apercibidos como vírgenes prudentes que tienen sus lámparas encendidas para que cuando venga el amado nosotros podamos irnos con el Señor. Amén. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola autoridad. Nadie sabe el día y la hora cuando estos acontecimientos sucederán. Estaban allí reunidos los 120. Volvemos a el gran esparcimiento de la obra del Señor evangelizadora en el mundo entero. Comenzó con 120 que estaban unánimes en el aposento alto. Y esos 120, el Señor les dijo,
ustedes van a recibir autoridad, van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pastor, yo no alcanzo ni al vecino. ¿Le has hablado alguna vez? ¿Tomaste la dimensión, mi hermano, de decir, voy a escuchar la voz de Dios? Porque seguramente que el Señor, hablale. No, pero me tiró la basura en la vereda, hablale. La tarea de la iglesia, no, por supuesto, la tarea para la iglesia en este versículo no era justamente encontrar y hacer especulaciones de los tiempos. Mire, hermanos, es bueno estudiar teología, es bueno estudiar escatología, porque de los tiempos residuales, de los últimos tiempos. Pero ¿qué hay cuando nosotros empezamos a decir, y bueno, pero yo veo que este acontecimiento, empezamos a hacer especulaciones, especulaciones de los tiempos? Cuidado y menos, por supuesto, dar una fecha. No creo que aquí entre medio de nosotros haya hermanos como que sean de la característica de los mormones o de los testigos de Jehová, ¿no? Donde se han hecho estrago de estas cuestiones. Cuidado, mis hermanos, con dar fechas o aún también ser también conspirativos, ¿no? A ver, cuando usted dice, ¿nosotros qué somos? Somos embajadores del reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Somos embajadores, sí o no? ¿Qué hace un embajador? ¿No? Un embajador, cuando un embajador da un discurso o una opinión, en ese momento el embajador está representando a una nación. ¿Sí? Representa a una nación. Y nosotros decimos ser embajadores de Cristo. Ahora, cuando damos una opinión, debemos cuidarnos de hablar bien de nuestra nación celestial. ¿Qué pasa por tu mente cuando en la iglesia, en otras denominaciones o otras empiezan a hablar mal? ¿A quién está dañando? Está dañando al cuerpo de Cristo. A mí me pega duro eso. ¿Me entiende? Me hace daño. ¿Por qué? Porque cuando hablan mal de un hermano, sea de la denominación que sea, están hablando de uno que, si ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Porque los redimidos, la palabra del Señor indica que son aquellos que han sido lavados y comprados a precio de sangre. Cristo pagó por todos, uno por todos. Y cuando tocan a uno de los hijos de Dios, la sangre de Jesucristo ha sido sobre él. ¿Me entiende? Cuidemos, hermanos, siendo embajadores de Cristo, debemos cuidar nuestras opiniones, cómo hablamos, aún las convicciones que podamos tener nosotros personales, que sean siempre centradas en la palabra del Señor, porque hay mucha irresponsabilidad en el ámbito, ¿no? Una apologista, ¿no?, que se llamó Mary Sharp, dijo esta frase. Yo le dije que vamos a tener mucha información a través de este mensaje, ¿sí? ¿Me sigue? Bien, esta apologista cristiana dijo lo siguiente: la irresponsabilidad con la información daña el impacto del testimonio de un cristiano y su comunidad. Sumado a esto, las redes sociales que infectan al mundo entero, hoy encontramos un acto totalmente irresponsable en el mundo cristiano. Y dijo también esta apologista, los cristianos comenzarán a creer o les será aún más inculcada la creencia popular de que son muchos de ellos anti-intelectuales. Los cristianos siempre deben estar centrados, escuche,
en el avance del Evangelio y por sobre todo cómo viven sus vidas públicas. ¿En qué tenemos que preocuparnos? En el avance del Evangelio. ¿Cómo vivimos nuestra vida personal para que puedan decir realmente somos representantes de Dios, ¿no? Entonces, priorizar y sacar afuera toda teoría de conspiración. ¿Por qué? Porque la teoría de la conspiración, mis amados hermanos, es un obstáculo para el Evangelio. Es un obstáculo. Y vaya que hay muchas. ¿Me entiende? Ahora, vamos a este punto. ¿Qué es una teoría de conspiración? ¿No? Bueno, cuando uno habla de una teoría conspirativa, comienza a dar suposiciones, establecer algo que está basado en suposiciones, pero a la misma vez no tienen pruebas contundentes, simplemente una teoría. Y saben, el Evangelio no es una teoría ni una suposición. Entienda, iglesia, el Evangelio que predicamos no es una teoría ni tiene una base en la suposición. El Evangelio es la única verdad de Dios. Amén, iglesia. Es la única verdad de Dios que puede salvar al hombre de una eterna condenación. No es una teoría. Hay afirmaciones para que lo que estamos hablando, hay afirmaciones que tienen que ver, verificación testimonial, testigos presenciales que narraron la historia, ¿no? La historia misma habla de estos acontecimientos bíblicos y cada día, mis amados en Cristo, se descubren más cosas, ¿no? Que afirman que la palabra de Dios es la verdad. Amén. Entonces, las teorías de la conspiración atacan justamente a los principios bíblicos. ¿Cómo afirma usted su fe? ¿Cómo afirma usted su fe? Es una pregunta. Oyendo la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, oímos la palabra, eso produce fe. Usted cree y Dios acompaña su vida de fe. Ahora, en el creer en la palabra de Dios, nosotros decimos que Cristo nació, se hizo hombre, vivió en la tierra, dejó un legado, debió padecer nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El horrendo castigo de la cruz, llevando el pecado de toda la humanidad. Aún así, Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Cumplió la voluntad del Padre. Pero por sobre todas las cosas, muchos testigos fueron allí a la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía. ¿No? Estaba vacía. No hallaron su cuerpo y mucho más adelante dice la palabra del Señor que Él apareció a los discípulos diciéndoles, paz a vosotros, paz a vosotros. Y por sobre todo les dijo, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y este Espíritu Santo les va a dar poder. Por sobre todo le dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero sabe, lo más importante es que nos dejó la Biblia, este bendito manual, para que nosotros la leyéramos todos los días, para que pudiéramos caminar sin dudar, para que tengamos seguridad. Amén. Para que tengamos esa seguridad. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué esa falta de seguridad? Ahora, me llamó la atención esta frase, teorías conspirativas. ¿Saben ustedes que estas teorías son muy peligrosas? ¿No? ¿Por qué? Dijimos que es una teoría que no tiene fundamento
y son utilizados por muchos de los políticos, ¿sí? Lo que hace una teoría conspirativa justamente es dividir, pero por sobre todo alimentan una condición extrema que sea violenta. Entonces alimenta un área y hace caer a la otra. Yo quiero mostrarles, mis amados hermanos, algunas de estas teorías conspirativas que van en contra del Evangelio de Jesucristo, contra de la Iglesia. Bueno, yo anoté algunas, ¿no? Pero hay muchas más. ¿Qué hay acerca? ¿Usted ha escuchado hablar acerca de la profecía del Nostradamus? ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes leyeron algo acerca de eso? Ya bajaron la mano, ¿no? Poco y nada, ¿no? Yo apenas un resumen puedo hacer. Pero vamos a más. Teorías conspirativas como los caballeros templarios, los cátaros. Hay una teoría conspirativa que es considerada el Santo Grial. Otra es la teoría de la tierra plana, ¿no? La conspiración judío-masónica, todos entendemos que hay un movimiento masónico en la tierra, ¿no? Que la condición del comunismo internacional también son teorías conspirativas. Yo voy a tomar simplemente un ejemplo para dar un ámbito de información. La conspiración del Santo Grial. Usted dice, pastor, yo no entiendo nada de esto. Bueno, aquí estamos para darle información, ¿sí? ¿Ok? ¿A qué refiere la conspiración del Santo Grial? El Santo Grial, o simplemente la copa que se usó, fue usada por Jesucristo en la última cena, ¿sí? Cuando el cáliz, la copa, ¿no? Pero no han faltado aquellos que han escrito acerca de esta copa, ¿no? Y dicen que en relación entre el grial y el cáliz de José de Arimatea, surgió una obra de un escritor llamado Roberts de Borón, que fue publicado en el siglo XII. En el siglo XII. Ahora, según este relato escrito, Jesús ya resucitado se aparece a José de Arimatea para entregarle esta copa y ordenarle a José de Arimatea, por supuesto esto no está en la Biblia, no lo busque así, ¿no? Ordenarle que la lleve a una isla de Britania. Siguiendo esta tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José de Arimatea usó el cáliz para recoger. Escuche esto, hermanos, escuche esto. Usó el cáliz, la copa, para recoger la sangre y el agua que emanaba del costado de Jesús. Y llegan a decir en estos escritos que la lanza que fue utilizada, ¿no?, por el soldado romano, el centurión, es una lanza santa. O sea, relacione esto, santa copa, santo grial y ahora la lanza santa. Como diciendo, todos los utensilios que se utilizaron para martirizar y el costado de Jesús eran santos. Es como cuando usted dice, voy a dedicar este cuchillo solamente para la carne. O no voy a cortar cebolla con esto. Entonces, no sé, viene el ejemplo, ¿no? El Santo Grial, una santa copa que fue utilizada por José de Arimatea, ¿no? Y a la misma vez dice esta doctrina conspirativa, ¿no? Y que aún así, después de recibir la sangre y el agua del costado de Jesús, ¿no?, también se estableció una dinastía especial de seres guardianes para mantenerlo a salvo y escondido a este Santo Grial. Entonces, es importante y lleva a la conclusión esta falsa teoría, que hay que buscar este Santo Grial.
¿Por qué? Porque es un elemento histórico importante que está relacionado con la muerte de Jesús. Pero saben, cuando usted va a la historia, se va a dar cuenta de que toda esta mitología pertenecía justamente a los antiguos mitos celtas. Entonces, y que toda esta mitología no tiene fundamento alguno. Pero, así como le dije, hay otras tantas leyendas que se entrecruzan relacionadas con el Santo Grial, con copas de la antigua Grecia, que los consideran un cáliz santo. Es por eso que usted, cuando va a la religión oficial, va a encontrar que las copas son adornadas, que tienen una especie de formalismo, y cada una de ellas tiene un simbolismo, porque consideran que esa copa ha sido consagrada y es especial. Entonces, ¿era el mensaje de Cristo? ¿Quiso dejar el Señor una acción mitológica para darle a una copa sencilla como pueda ser esta? Yo tengo el Santo Grial en mis manos. Y por lo tanto, a partir de este momento, pastor, esta copa es única, es especial. Entonces, ¿por qué? Porque empiezo a decir que tiene dentro la esencia de la sangre de Cristo. Hermanos queridos, en los tiempos en que vivimos, la mitología ha avanzado muchísimo. Hay personas que creen más en los actos mitológicos que en la misma verdad de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Está pensando esto? Toco los pies de Jesús porque sale sangre. Días atrás, el pastor que nos visitó, mi cuñado de Chaco, nos comentaba, y aún el pastor Maximiliano de Resistencia nos comentaba que las aberrancias que están cometiendo con diferentes doctrinas, donde personas son engañadas en decir que desciende polvo en el lugar de oro, y se ha comprobado, hermanos, que llenan los conductos del aire acondicionado con un polvo que después los cristianoides, que reciben ese polvo en la mano, ¿no? Dice que van al que vende oro y le dice, mire, yo quiero vender esto porque esto es oro puro. Y testimonialmente, hermanos, le han dicho, dice, ¿usted de qué iglesia viene? ¿Viene de fulanito de tal? Sí, ya han pasado muchos por acá, eso no es oro. Sí, algunos de ustedes están con la boca así grande, pero estas cosas existen. Entonces, si yo a usted le hago creer que esto no es agua, y vaya que hay personas que aún dicen que cuando toman el cuerpo, participan de la cena del Señor, creen en la transustanciación. ¿Sabe lo que significa eso? Que ellos están tomando sangre y comiendo carne, el cuerpo de Cristo. Cuando la palabra dice, hagan esto en memoria de mí, o sea que es un acto simbólico, recordatorio hasta que Cristo venga en su segunda venida. Eso es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué tenemos tanta capacidad de transgiversar? ¿A qué queremos llamar la atención? ¿Qué revelación nueva queremos traer en estos tiempos cuando el Señor dijo en su palabra, toda palabra está establecida? Persistan en ella, ¿no? Y por supuesto, mis hermanos, ¿qué hablarles acerca de referencias que son ciertamente conceptos mágicos de personas? Yo no, sinceramente a veces me desayuno con cosas, el cuerno de la abundancia, la lanza santificada, como dije, son todas tradiciones de principios paganos, que muchos cristianos dicen, y bueno, por las dudas, si me dice que yo camine por el camino de sal, voy a caminar, porque a mí me resulta. ¿Pero eso es fe? No, eso es brujería.
Es como yo les he dicho muchos años atrás, hay cristianos, ¿no?, que se van llegando a fin de año y dicen, y bueno, no he sido próspero durante este año, por las dudas me voy a jugar un billetito de fin de año. Sí. O quizás aquel que dice, y bueno, dice la palabra que Dios te ayuda, pero yo le pongo el billete en medio de la Biblia de un billete de $100 porque a ver si hace algo. ¿Eso no es mitología también? ¿Me entiende? Entonces, mire, hay una relación tremenda en esto, por eso yo me detuve exclusivamente, y cuando el Señor me trajo a memoria esto, digo, a ver, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿No? Hay una práctica que es la práctica alquimista, ¿no? Estas son frases que nosotros no estamos acostumbrados a practicar ni escuchar en la vida cristiana, pero se identifica mucho justamente con la copa grial, del santo grial, porque ellos sostienen que los alquimistas, que es una pieza fundamental, y el alquimista, por supuesto, busca filosofar sobre algo, potencia algo de tal manera, y ellos consideran que existe en todo artículo una piedra que es fundamental. No lo hemos escuchado y muchas veces escuchamos esto de que hay una piedra fundamental que ha sido colocada sobre una ciudad, en un rincón, en una triangulación masónica. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Yo, vamos a la provincia de Salta y sabemos que hay una triangulación masónica. ¿Sí? Entonces, ellos consideran, los alquimistas, una piedra filosofal. Y por supuesto, mis queridos hermanos, que yo no les estoy, porque esto pareciera una película de Harry Potter. ¿O no? Donde todo tiene que ver con enanos, todo tiene que ver con luchas y poderes espirituales. Pero este mundo espiritual que nos presentan este tipo de personas tienen un contenido espiritual. Y nosotros no es que nos hemos levantado con una revelación exclusiva de parte de Dios, porque la única revelación exclusiva que tenemos de Dios es que hemos creído en Jesucristo y a este resucitado. Y que Él dijimos que tiene toda autoridad y todo poder sobre toda hueste de maldad. Amén. Pero existe, dije también en prédicas anteriores, que existe la maldad, existe el infierno. Entonces, ¿de qué se trata? Los alquimistas, para su información, tienen la autoridad y el poder de convertir los metales básicos que nosotros conocemos, tales como el plomo, el hierro, el oro y así la plata, ¿no? Ellos creen que tienen la autoridad de convertirlos en otra especie. Eso se llama krixopoieia en el griego, ¿no? Pero ellos creen también, los alquimistas, que tienen el poder, escuchen, de colocar en la persona el acto de poder rejuvenecer, de no envejecer, ¿no? La acción del rejuvenecimiento, y posiblemente están ellos continuamente en la búsqueda de la inmortalidad. ¿Qué sucedía en el viejo Egipto? Buscaban la perpetuidad. En este tiempo hay personas que lo mismo hacen a través de la alquimia, ¿no? Creen en el rejuvenecimiento y posiblemente buscar la inmortalidad. Y el objetivo más codiciado de la alquimia es la mitología en busca de la perfección, la iluminación de la persona y la felicidad eterna. Estos no son hijos de Dios, ¿Me escucha bien, iglesia? No son hijos de Dios, son hijos del fulano.
¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, la alquimia es una disciplina que se combina con la química, la metalúrgica, la física y la astrología y otras cosas más. Ahora, hablando acerca de los templarios, ¿no? Las supuestas reliquias halladas por los templarios en una alusión a la descendencia de Jesús, en su mayor parte son investigadores, ¿no? Que se vinculan justamente con las teorías conspirativas elaboradas con escaso rigor histórico. Cuando se presenta el Santo Grial, como dice, esta es la matriz originaria de donde nació Jesucristo. Ahora escuche esto, porque a mí me voló la cabeza y dije, wow, ¿dónde están centrados? ¿En qué creen? ¿No? Imagínese sangre en una copa, una lanza santa, que fue el costado de Jesús mezclado con agua. Estos de esta teoría conspirativa dicen que si encontrarían ellos el Santo Grial, indica que es un símbolo importante de la matriz femenina en el ciclo menstrual. Ahora, ¿en qué se fundamentan? ¿No? Esto es una falacia totalmente conspirativa para desacreditar, como dijimos, la palabra de Dios y los relatos apócrifos. En el día miércoles, aquí, en esta reunión, se acercó un hermano y me dijo, pastor, ¿qué sabe usted acerca de la doctrina de Dios Madre? ¿Ha escuchado usted? Bueno, debemos saber, ¿no? Y la hermana presente aquí en medio de nosotros, ¿no? Tamara, y también una hermana que no está presente, la hermana Paula, tuvieron que refutar esa doctrina de que ellos dicen que Dios no es más Dios masculino, sino que ahora es femenino. Y no está relacionado con una gestación, cuando dice la palabra del Señor que Jesucristo no fue engendrado por voluntad humana, sino que ha sido engendrado por voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué me dice usted? Teorías conspirativas y están engañando y seduciendo a muchos. Yo le pregunto a usted, ¿qué va usted a refutar cuando le llegue a sus oídos? ¿O va a estar como Pedro diciendo cuando le dijeron, tú eres uno de ellos? Y Pedro dijo, no, yo no. ¿Tiene usted argumento suficiente para refutar una tremenda herejía como esta doctrina que dice que Dios es madre? Están en medio de nosotros, populan las falsas doctrinas, las cuestiones apócrifas. Ahora, pregúntese usted, ¿debemos nosotros los cristianos entrar en ser consecuente a tales barbaridades que están fuera de la palabra de Dios? Claro que no. Nosotros sí tenemos, mis amados hermanos, y decimos tener la verdad. ¿Por qué callarla entonces? Tenemos que tener esa confianza, la confianza de nuestro Señor, de compartir el Evangelio, ¿no? Y la aceptación de su voluntad, no solamente para nuestras vidas, sino para todos aquellos que están a nuestro alrededor. La misión que nosotros tenemos es ser testigo de Cristo al mundo entero, no quedarnos estancados. Mire, en Hechos de los Apóstoles, en esta palabra, ¿no? La iglesia trascendía en el poder del Espíritu Santo, pero se acomodaron a las circunstancias. Dijeron para sí mismos, bueno, el Señor ya no está. Algunos de ellos volvieron a sus respectivas labores, otros se adormecieron y dijeron, bueno,
ahora esperaremos, porque ¿qué más podemos hacer si nuestro Señor ya no está, pero tenía la gran comisión? Y en eso, dice la palabra del Señor, que el Señor tuvo que traer una sacudida a la iglesia. Hechos de los Apóstoles, acompáñenme. Hechos 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio. Fueron esparcidos, estaban agrupados, ahora fueron esparcidos. Tuvo que haber una sacudida, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban amilanesados, adormecidos, estaban cómodos en el lugar. Estaban cómodos. La orden del Señor, ¿cuál había sido? Hechos 1:8. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dijo, me van a ser testigos ustedes en Samaria, en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Ahora escuche, ¿qué significa Jerusalén? Porque le dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, Jerusalén es tu casa. Es importante, ¿no?, que asumamos nosotros primeramente de llevar el Evangelio a nuestra casa. Jerusalén es tu casa. Entonces, les dice, comienza por tu casa. No, yo quiero ir a las misiones. Yo quiero ir, a ver, ¿y los más cercanos? Pero ellos ya saben, ya escucharon. Ellos ya, ¿quién no le habló del Evangelio? Comienza por tu casa. Esa misión, pero en el poder del Señor, porque dice, recibirán ustedes poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ustedes para ser testigos, empoderados por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Sigamos, Mateo 9:6, ¿está aquí todavía? Gloria a Dios. Mateo 9:6. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho, tu cama y vete a tu casa. Escuche, ¿por qué lo mandó a la casa al paralítico? Se le fue preguntado, dile lo que ha hecho Jesús por ti. ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Hizo algo Jesús en tu vida? Hermana, ¿hizo algo Jesús por tu vida? ¿Hizo algo mi hermana Amparo por tu vida? Fede, sucesivamente. ¿Hizo algo por tu vida, Mari? ¿Qué hay que hacer? Testificar. Diga conmigo, testificar. Amén. Entonces, lo mandó a su casa a que testificara lo que Cristo había hecho en él. Vamos a otro ejemplo. Marcos capítulo 5, versículo 19. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Dónde lo mandó? A los suyos. A los suyos. No creo que seas de aquellos que le digan, que algún día te digan, vos sabés que yo soy cristiano, le dice un compañero al otro. Yo soy de Cristo. No me digas, yo también soy de Cristo. ¿Y cómo nunca me dijiste? O quizás algunos que están allí presentes, presentando una vida supuesta de piedad, ¿no?
Se cuenta de uno que fumaba todo el día. Uno iba, uno agarraba y otro dejaba, ¿verdad? Hasta que un día encontró un compañero que sí era cristiano, porque leía todos los días su Biblia al almorzar. Entonces le dice, ¿y qué estás leyendo? La Biblia. Ah, dice, yo tengo una en casa. Pero fumaba, ¿no? Dice que el primer día, el segundo día, el tercer día lo ve que seguía leyendo su Biblia, ¿no? Entonces, ¿me podés compartir, dice, lo que estás leyendo? Dice, porque yo tengo una, pero no encuentro nada bueno en la Biblia, pero sos cristiano, sos hijo de Dios. Y le dijo, mazo, mazo, ¿no? A tal punto que un día el cristiano le predicó al otro cristiano. ¿Sucede esto? Cristianos que predican a otros cristianos, porque se dicen cristianos, pero no lo son. Cristianos de nombre, nominales, pero que no tienen la esencia y la vida de Cristo en sí mismo. Y cuando le empezó a decir, dice, ¿por qué no dejás el cigarrillo? No podés llegar a entender que vos te estás dañando vos mismo y que un simple cigarrillo te domina, ¿no? Y ahí pudo este cristiano de renombre tener un encuentro con el Señor. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Debemos predicar el Evangelio, ¿no? Entonces Jesús le dice, ve, predica a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Pastor, yo no tengo un testimonio, y escúcheme, no hace falta que usted tenga un testimonio que sea grande. Cristo perdonó tus pecados, te salvó, te dio vida. ¿Vives la verdadera libertad en Cristo? ¿Qué quieres, un milagro más grande que ese? No existe otro milagro más grande que el de la salvación, el sentirnos reconciliados para con Dios. Ah, no, pero yo necesito demostrar que tengo tal o cual cosa y que Dios hizo esto en mí, que el Señor me libró de tal o cual. Sí, gloria a Dios por eso, pero ese no es la centralidad del mensaje que nosotros tenemos que predicar. Tenemos que anunciar de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, en Hechos 2, dice la palabra, 38, Jesús les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamase. Entonces, la única manera, mis queridos hermanos, para entrar en el reino de Dios y su justicia es con la base del arrepentimiento y por la fe en Cristo Jesús. Amén. Por la fe en Cristo Jesús. Dios, a través de Jesucristo, también nos enseñó acerca de estas cuestiones del reino. Dice, el tiempo ya se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. ¿Se da cuenta? Se lo dejo para que usted lo lea, Marcos 1:15. Léalo en su casa. Los tiempos ya están cumplidos. O sea, ¿tengo que seguir mirando los tiempos? No. Tiempo de cumplimiento. El reino de los cielos se ha acercado. Crean al Evangelio. Ahora, les invito a que juntos nosotros podamos tener el resumen del mensaje de Jesús. ¿Sí? Hay tres características principales que son de la fe cristiana. Nosotros como hijos de Dios tenemos, primeramente, la buena noticia, ¿sí? Evangelium, buena noticia de salvación, ¿no?
El contenido de este evangelio es justamente la buena noticia de la verdad. Entonces, mire, en el libro de Job, Job 23:3, si no me equivoco, Job decía esta palabra, ¿no? Job 23:3. Sí, exactamente. Dice, ¿quién me diera a mí el saber de dónde yo encontraría a Dios? Usted lo leyó. ¿Quién me diera a mí el saber dónde encontrar a Dios? ¿Usted encontró a Dios? ¿Encontró a Dios? Pastor, tenemos que cambiar de iglesia acá. ¿Encontró a Dios, sí o no? Yo no dije está encontrando a Memo, no, encontró a Dios. Usted es más beneficiado que Job. Usted y yo somos más felices que Job, porque él lo buscaba con intensidad a Dios. Y saben, si usted y yo hemos encontrado a Dios, hemos encontrado la verdadera identidad, la identidad de hijos de Dios. El mundo desea encontrar esta identidad y no la puede hallar, pero está, dijimos, en la capacidad de todos aquellos que quieran creer. Mis hermanos, Marco Aurelio decía que el alma ve confusamente, el alma, ¿sí? O sea, ¿quién no ha estudiado en la secundaria el hecho de que dice que él se veía en un espejo de agua, ¿no? Se veía reflejado en un espejo de agua. Y usted en un espejo de agua, ¿cómo se ve? Se ve nublado, borroso, ¿sí? No ve la definición de toda. Así dice, es el alma de la persona, decía Marco Aurelio. Se ve confusamente. Pero con la llegada de Jesús a nuestros corazones, podemos nosotros ver claramente cómo es Dios. ¿Sí? Ya no tenemos dudas, ya no vamos detrás de suposiciones, de teorías conspirativas. Usted y yo no vamos a tientas en el camino del Señor, vamos seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver, tenemos los ojos abiertos de la fe. Amén. Usted se acerca a Dios con confianza y usted sabe que Dios ahí Él está. Amén. Entonces, con la llegada de Jesús, podemos acercarnos ciertamente con confianza. El apóstol Pablo en esa tarea apostólica de establecer justamente el Evangelio le explicaba a los Gálatas la importancia de practicar y obedecer al Evangelio, ¿no? Le decía, pero ni por un momento, dice, nos dejamos convencer, pues querríamos nosotros que ustedes siguieran obedeciendo la verdad con mayor interés en el mensaje de la buena noticia. Y la verdad del Evangelio tenía que ser esparcida para sacar a muchos del error y encauzarlos en la verdad del Evangelio. ¿Cuántos necesitan ser alcanzados para ser sacados de la verdad y ser encauzados en la verdad del Evangelio? A ver, levante la mano de los que estamos aquí. ¿Quiénes de ustedes no tienen un familiar que todavía no ha sido alcanzado para salvación? Yo tengo muchos. ¿Sí? Levante su mano. Bájela. Están en el error. Están sin conocer la verdad. ¿Quién les llevará esa buena noticia de salvación a estos perdidos? Entonces, tenemos la noticia, la buena noticia de la verdad. Segundo, es la noticia que tiene buena esperanza. ¿Saben? El antiguo imperio era un mundo que era totalmente pesimista. Hay un escritor romano que lo estudiamos también, ¿no? Que se llamaba Séneca. Hablaba justamente, él habla en sus escritos, este escritor filósofo romano, justamente de la indefensión, cosas que son imposibles de defender, ¿no?
en las cosas que son más básicas del ser humano. Indefendible en esa lucha por la bondad, indefendibles por considerarnos personas derrotadas, o sea, una falta total de esperanza en el ser humano. Pero cuando Jesús vino a la tierra, en la llegada de Jesús, ¿Él qué trajo a nosotros? Esperanza. Nuestros corazones estaban totalmente desarmados, desesperados, pero vino Cristo y trajo esa esperanza de vida y de gloria eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19, versión de lenguaje sencillo. Colosenses 1, 19. Mire lo que dice. En Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así, para que ustedes pudieran estar presente o presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Amén. Colosenses 1:23, sigamos uno más. Pero esto será así, solo si mantienen su confianza en Cristo y creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Este mensaje ha sido anunciado por todo el Imperio Romano y yo colaboro anunciándolo. ¿Continúa el anuncio del Evangelio? Claro que sí. Tenemos que seguir anunciando el Evangelio. Efesios 6:15, ya vamos para el final. Efesios 6:15. Dice, compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. ¿Qué debemos hacer? Compartir el Evangelio de Jesucristo. Un día a un filósofo le preguntaron, ¿sabes quién eres tú? A la cual el filósofo le respondió y le dijo, eso es lo que me gustaría que tú me digas, que tú me pudieras decir quién soy yo. Otro escritor dijo, mi vida me recuerda a un templo en ruinas. Qué fortaleza, qué proporción en algunas partes. Dice, qué desdentados tan feos, qué ruinas tan irrecuperables encuentro en mi ser. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado verdadera identidad. ¿Por qué? Porque no solo ha cambiado nuestra mente, sino que ha colocado el Espíritu Santo en nosotros, el cual continuamente nos redarguye y nos da a conocer lo que nosotros tenemos necesidad. ¿Saben? El Espíritu de Dios, Dios nos ha dado el Espíritu Santo en una forma individual. Individual. Cada creyente, cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo en sí mismo. Y saben, el Espíritu Santo es capaz de darnos renovación continua. ¿Usted cree esto? ¿Que el Espíritu Santo nos renueva? Amén, yo creo eso, que el Espíritu Santo me renueva las fuerzas. Que el Espíritu Santo renueva mi mente y que me hace desarrollar en nuevas actitudes. Mire, Salmo 51:10, acompáñeme por favor.
La influencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros es tremendo cuando le damos lugar. Mire lo que dice el Salmo 51:10. Dios mío, clamaba David, ¿no? No me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. ¿Tiene el poder Dios de cambiar todo tu ser? ¿Sí o no? Todo tu ser, todo tu ser. Aun cuando digas, Señor, he entregado mi vida a lo más perdido, he entregado mi vida, mi cuerpo, a ser mutilado, ¿no? Recibimos un jovencito allí en Salta, que fue por el tema del campamento. Muchos de ustedes lo conocen porque hizo una travesía importante con su moto. Oscarcito se llama, ¿no? Oscar hizo 1800 kilómetros con una moto para llegar a Salta al campamento, ¿no? Y llegó allá y bueno, llegó con lo que tenía y se le fundió la moto en Salta. Entonces, como pudo, quiso remediar su moto para poder regresar después del campamento, pero Dios nos dio el privilegio a mí y a mi esposa de tenerlo, ¿cuántos días en casa? 3 o 4 días, ¿no? Y un poquito más. La cuestión que estábamos allí, y José también y Tamara lo tuvieron acompañándolo en esa cuestión. Y no, pastor, yo creo que es la voluntad del Señor que haya sucedido lo que sucedió. Y veíamos una necesidad en él, ¿no? Y a medida que íbamos hablando con Oscarcito, nos dábamos cuenta que él buscaba de Dios a su manera, ¿no? Comenzamos a ministrarle palabra del Señor y él, la oración que hizo cuando se quebrantó delante del Señor, dijo, Señor, cambia todo mi ser. Cambia todo mi ser, ¿no? Y con lágrimas en los ojos, y después decía, gracias, pastor. Dice, yo sabía que Dios me dejaba acá en Salta para tratarme, ¿no? Pero le dijo, Señor, cambia mi ser, Señor, yo quiero cambiar, Señor, quiero renovar mi fuerza, Señor, háblame, ¿no? Salmo David dice, no me dejes tener malos pensamientos, cambia mi ser. Se da cuenta cómo David, aún también él luchaba con su personalidad dividida. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo él luchaba entre su alma y su espíritu? ¿Usted no batalla contra sus cuestiones almáticas y sus cosas espirituales, sí o no? ¿Qué le tenemos que decir a Dios? Señor, cámbiame, porque tú tienes el poder. Cámbiame, Señor, renuévame en el espíritu interior. Aparta de mí, Señor, el pecado. El espíritu, mis amados hermanos, en un cristiano es el soplo de vida que Dios ha colocado, ¿no? Y el alma está sujeta a la voluntad del Espíritu cuando estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios. Entonces, por supuesto, el alma expresa lo suyo, ¿no? Pero al mismo tiempo Dios alentó el espíritu de vida en el cuerpo inanimado. Entonces el hombre se convierte en un alma viviente. El Espíritu de Dios en el cuerpo humano, ¿no? Es lo que distingue al hombre de todas las cosas creadas conocidas. Te da capacidad, te da inteligencia, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema de cada ser humano, de nosotros los humanos? Consiste en que nosotros vivimos inmersos en el pecado y ciertamente no damos lugar a las funciones del Espíritu de Dios. Pero volvemos al hecho, en las buenas noticias del Evangelio, cuando Jesús vino, Él unificó esa personalidad desintegrada que nosotros teníamos por el pecado, nos dio nueva vida y el Señor dijo, aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, yo encuentro la victoria en Cristo Jesús, ¿no? Porque Cristo venció, conquistó lo que para mí hacía que mi personalidad esté dividida.
Y ahora dice la palabra del Señor que en Él somos completos. ¿Amén? Usted, mi hermano, ¿vive esta vida de libertad en Cristo? ¿Sí? Póngase sobre sus pies, por favor. Tenemos un mensaje. El mensaje de las buenas noticias de Jesús. Es bueno y debemos predicarlo. Tenemos que hacerlo para que el mundo crea. Jesús nos dio a conocer las cosas presentes, las cosas futuras, pero también nos dejó el mensaje del glorioso Evangelio de Jesucristo, que es Dios, habiendo amado al mundo, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que este 2025 sea un año, amados en Cristo, que podamos expander, comenzando de Jerusalén, a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, con el glorioso mensaje del reino de Dios y su justicia.